tener ah, trabajo para aplicarlo en la tierra y de ese modo tener algún bien, pero otros como Marx eran más explícitos al decir de que solamente el trabajo era posible, solamente el trabajo podía generar riqueza, ¿no? Entonces, la pregunta para, sobre todo, Warras y los marginalistas, es que esto no es cierto, ¿no? Que no se refleja en la realidad. ¿Por qué? Porque los precios fluctúan un montón. Entonces, no es cierto de que si fuera cierto que los bienes tienen valor proporcionalmente a la cantidad de trabajo que incluyen, no debería variar el precio, pero sí varía. Entonces hay un problema que van a tratar de solucionar los marginalistas. Y ellos ponen en el centro las decisiones en el margen, es decir, que la valoración que las empresas o familias, consumidores, le ponen a los bienes depende de la última unidad producida o la última unidad consumida, que es lo que hasta hoy consideramos, ¿no? Eh, no es lo mismo consumir la primera unidad de helado que consumir la décima unidad de helado, ¿no? Evidentemente, la primera unidad de helado va a estar muy valorada por mí porque quiero saciar una necesidad inmediata, pero la décima unidad del helado seguro ya no va a dar tanta utilidad adicional, por tanto no va a ser tan valorada por mí. Igualito, eso se puede aplicar en la producción. La primera unidad para producir es muy costosa porque tengo que implementar un montón de capacidad productiva, pero de seguro mi unidad producida 1000 va a ser más barata porque hay una capacidad instalada. Entonces, ellos van a decir de que el valor a las cosas ya no tiene que ver con cuestiones objetivas, como la cantidad de trabajo que tienen las cosas, sino por cuestiones subjetivas, como esto de que uno valora las cosas según cuánta utilidad adicional le dé. Entonces, si yo valoro el primer helado porque me da un montón de satisfacción, eso es subjetivo, ¿no? Porque para mí me puede dar un montón de satisfacción, pero para otra persona le puede dar menos satisfacción. Quizás una persona es alérgica a los helados, entonces no le da nada de satisfacción. Entonces es una valoración subjetiva. No depende de cuánto trabajo esté incluido en ese helado, sino lo que importa es eh, cuál es la valoración individual de cada persona. Por eso ellos plantean en contraposición de la teoría del valor trabajo, la teoría subjetiva del valor. Eso es exactamente lo que aparece acá, la teoría del valor subjetivo. Y eso es interesante porque ellos son los que primero mencionan de que la utilidad de consumir un bien va a ser decreciente marginalmente, ¿no? La primera unidad me da un montón de satisfacción, mientras voy consumiendo, la utilidad adicional va a ir creciendo cada vez más. Por eso es que nuestra función de utilidad usualmente tiene esa forma, ¿no? Esa forma cóncava. Y ellos, los marginalistas, sobre todo la escuela austríaca, fueron los que introdujeron las matemáticas al proceso de explicar los fenómenos económicos. Menger, por ejemplo, no utilizó matemáticas, pero sí utilizó un lenguaje formal, un lenguaje lógico. No utilizó gráficos ni matemáticas, pero sí dio como el primer paso a tener algo más estructurado. Recién con Walras eh, y con Jevons ya es bien claro el paso a las matemáticas. Ellos trataban de tener una ciencia cada vez más cercana a una ciencia pura, y las ciencias puras utilizan un montón de matemáticas. Entonces, cuando hojeamos el libro de Warras o hojeamos el libro de Jevons, empezamos a ver, sobre todo en los últimos capítulos, un montón de gráficos y un montón de ecuaciones. No son muchas todavía, pero ya están ahí presentes. Al inicio, estos gráficos y ecuaciones se ponen a pie de página o en los anexos, eh, pero no eran el eje central de, de la exposición de los autores. Luego, pasando el tiempo, las nuevas ediciones, los autores que vienen luego, ya cambian eso.
la parte matemática se vuelve central y la parte descriptiva, la parte más lógica, la parte más de palabras, explicaciones, intuiciones, se vuelve secundaria. Entonces, hoy día vemos un libro de macroeconomía, seguro que vemos más números que palabras, ¿no? Más gráficos que palabras. Bueno, acá está lo que les decía, la crítica de la teoría del valor-trabajo. La teoría del valor-trabajo se entiende que es una teoría que utiliza parámetros objetivos para determinar si una cosa tiene valor o no. Lo objetivo es cuánto trabajo está incluido, cuántas horas de trabajo se necesitan para hacer un bien. Esas horas de trabajo pueden ser las horas de trabajo socialmente aceptadas, es decir, el promedio de horas que se necesitan para hacer un mueble, por ejemplo. Pero esto no les cuadra a los marginalistas, sobre todo a Borras. Van a proponer que el valor en realidad es un valor subjetivo, que depende de la utilidad marginal, de lo que podemos ganar en utilidad en la última unidad de bien que consumimos. Otra característica interesante de los marginalistas es que retoman esta idea de la mano invisible de mercado. La mano invisible de mercado había sido uno de los pilares de la exposición de Smith, pero luego de Smith había sido algo olvidada o no había sido el centro de discusión de la economía. Solamente recorremos. Ricardo tenía una idea de que el Estado tenía que tener un gran rol en la economía. Marx decía de que el Estado tenía que al final tomar mucho protagonismo en la economía, tenía que regular, tenía que ser empresario a veces. El capitalismo no era por sí solo estable, entonces había la necesidad de que intervenga el Estado. Entonces, Smith, si bien es cierto, no dice que debe existir un equilibrio, pero sí dice que si dejamos hacer a todas las personas lo que ellos deseen, los objetivos de cada uno se va a alinear de modo de que vamos a lograr el mayor bienestar posible. Eso es lo que dice. No lo dice matemáticamente, no lo dice con una expresión lógica, simplemente dice que el egoísmo o el egoísmo individual va a llevar a que los, eh, los incentivos de todas las personas se dirijan a un mismo objetivo que es el bienestar social. Esta idea, que es como que dejar hacer, dejar pasar, el, ya no estaba presente en los siguientes autores a Smith, pero recién con Warras reaparece. Y reaparece con el equilibrio general, llamado equilibrio general. O sea, la mano invisible ya no aparece tal como mano invisible, pero sí como equilibrio general. Entonces, el equilibrio general para Warras es la tendencia sistemática de una economía a equilibrarse en un solo precio. Es decir, a que se va a igualar la oferta y la demanda. A esto se le dice en algunos textos, hasta ahora, vaciamiento del mercado. Vaciamiento del mercado es básicamente que toda la oferta es finalmente vendida o toda la demanda es finalmente satisfecha. A eso se le llama vaciamiento de economía. Que ambas partes, compradores y vendedores, finalmente satisfacen sus objetivos, sus necesidades y llegan a un acuerdo, que es el punto de equilibrio. Entonces, como les dije, esta idea que parece extrema ya aparecía con Smith, pero recién con Warras, que se formaliza, que se vuelve matemática, se estudian las condiciones matemáticas para que esto pueda suceder. Si bien es cierto, Warras termina mostrando su modelito de economía de equilibrio general, es un modelito que todavía es muy débil porque no considera la existencia de capital en la economía. No considera de que hay personas a las que les sobra dinero y estas personas pueden prestar su dinero
a cambio de una tasa de interés. Esa es una de las debilidades que tiene su modelito. No considera esa tasa de interés que puede existir en el mercado. Pero luego otros autores como Debreu, que seguro han visto el modelo de Arrow-Debreu, ya agarran el modelito de Warras, lo generalizan, y eso es lo que hasta hoy estudiamos en economía, ¿no? El modelo de equilibrio general que estudiamos es el modelo de Arrow-Debreu, que ha sido basado en, en, una, en el modelito de Warras. Seguro cuando lleguen a un curso más avanzado de macroeconomía o en correas de microeconomía, en la maestría, se van a demorar, van a invertir un semestre entero, un curso en un semestre entero, a demostrar que existe un solo equilibrio en el modelito de economía general. Y ese es el modelo ahorro de Breu, basado en lo que decía Walras. Entonces, Walras fue un economista francés. Lo curioso de Walras es que era hijo de un economista, y este economista, padre de Walras, también apellidado Walras, ya tenía bastantes ideas novedosas para la economía de su tiempo. Inclusive, bueno, su padre no se hizo famoso, pero varias de las contribuciones de León Warras en realidad son contribuciones de su padre, solamente que su padre nunca se hizo tan famoso, pero Warras, del Warras que estamos hablando, que es León Warras, ha sido muy influenciado por su padre. Entonces, gran parte del trabajo de Walras ha sido influenciado por su padre, ha sido influenciado por Gossen, ha sido influenciado por Smith también, eh, y por otros más. Menciono a Gossen porque él hablaba del hedonismo, que es básicamente la idea de que las personas adquieren utilidad simplemente al satisfacer sus necesidades, independientemente de que estas sean morales, éticas, aceptables o no aceptables. Por eso dice hedonismo. Yo tengo utilidad, yo soy feliz, independientemente de que si mis actividades o los bienes de consumo para ser feliz son aceptadas socialmente o no son aceptadas. Simplemente eso. Entonces es como que un consumo libre de cualquier consideración o cualquier crítica moral. Bueno, acá nos dice, a partir de 1870 denuncia la teoría clásica de Smith y de Say, que vamos a ver en un ratito exactamente en qué los critican. Y esto me parece importante. A ver, su teoría se basa, y dijimos esto. Una característica importante del modelo de Warras es que no existen clases sociales en su modelo. Los fisiócratas, Marx y todos los que vimos anteriormente separaban en su análisis a los terratenientes, a los capitalistas, a los proletarios, consideraban clases sociales en su argumentación. Eso desaparece desde Warras. Para Warras ya no existen clases sociales, no existen sindicatos, no existe ninguna de esas cosas. Lo único que existe son personas buscando cada uno su bienestar social, y esas personas a la vez son consumidores y a la vez son productores. Entonces, ¿por qué a la vez son productores y a la vez son consumidores? Porque cada consumidor tiene la posibilidad de ahorrar y volverse capitalista de algún modo. No capitalista quizás a gran escala, pero sí capitalista quizás invirtiendo en alguna pequeña cosita, ¿no? Entonces, eso es sumamente, aunque no les suene muy importante, es sumamente drástico en el estudio económico. Porque hemos pasado del estudio de clases sociales, que inclusive en Ricardo y en Smith aparecían, a un estudio puramente lógico, donde estamos asumiendo que la sociedad está compuesta de individuos iguales, con las mismas características, y que ninguno tiene poder sobre el otro. Entonces, como no existen clases, no existe personas con poder sobre otras personas,
no existe relaciones desiguales, no existe asimetría de información y asimetría de poder, nada de eso. Cada persona es una persona que se va a comportar racionalmente en el lugar o en el tiempo en el cual esté. Es decir, independientemente de dónde estés o en qué periodo estés, tu comportamiento va a ser el mismo. Y eso es lo que nos enseñan en teoría del consumidor y teoría del productor en micro, ¿no? Nos enseñan de que hay un agente representativo y ese agente representativo no tiene contexto, ¿no? No nos dicen, este consumidor vive en Perú de 1980, no, nos dicen simplemente, ese consumidor tiene esa función de utilidad y ya está. No tiene un contexto, no tiene un contexto social. Eso es fruto de León Warras, que no tengamos contexto, que sea una persona desarraigada del lugar y de tierra, ¿no? Sí, de lugar y espacio. Entonces, esto lo hace conscientemente Warras, no es que lo obvia, sino lo hace conscientemente porque él dice que en competencia perfecta, él ya empieza a hablar de competencia perfecta, las clases sociales o las diferencias entre jerarquías sociales iban a desaparecer. Y bueno, él dice, un ejemplo claro de una economía en competencia perfecta es la Bolsa de París. La Bolsa de París, que hasta hoy existe, es considerada para Warras el ejemplo clásico de cómo debería funcionar una economía de competencia perfecta, donde hay un montón de compradores, un montón de vendedores, ninguno tiene poder sobre el otro, todos son iguales, hay un precio único, hay un regulador que está viendo que no haya abusos de poder o abusos o no sé, puede haber colusiones por ahí. Entonces, todo eso está totalmente, no sucede en ese tipo de economías. ¿Qué más? Es el libro de economía política, Elementos de Economía Política, es una de las más influyentes de la historia, en realidad, de la economía, porque marca básicamente cómo se va a estudiar la economía hasta hoy. Si bien es cierto, se escribió en 1874, hasta hoy en día, básicamente, todo lo que está en ese libro lo seguimos utilizando tal y como lo planteaba Warras. Pasemos a ver definiciones de Smith y de Say. Resulta que Warras había estudiado desde muy chiquito a Smith, a Mills, a Kesney, a Turgot, a Say, entre otros. Como su papá era economista, había estudiado, había leído, había escuchado un montón sobre los autores. Y sobre todo a Smith, a quien admiraba un montón y a quien adquirió esta idea de dejar hacer, dejar pasar, que es laissez-faire, passer, que está en francés, dejar hacer, dejar pasar, que es la idea o el cimiento de, del equilibrio de la mano invisible, ¿no? Dejas hacer, dejas pasar, los agentes económicos por sí solos van a tener incentivos para comportarse a favor del bienestar social. Sin embargo, en el desarrollo de su teoría, Warras va a discrepar con Smith y con Say. Primero va a decir que Smith no define bien la economía política porque Smith la define considerando solamente sus aplicaciones. Entonces, leamos. Smith afirma que el objetivo de la economía política es proporcionar unos ingresos abundantes a la gente y al Estado unos ingresos suficientes. Para Warras, esto es una definición insuficiente porque solamente está viendo las aplicaciones de la economía política. ¿Cuáles son las aplicaciones? Proporcionar ingresos suficientes a la gente y al Estado ingresos suficientes. Entonces, él dice, no, eso es cierto, sí, de eso se debe ocupar la economía, pero eso es una economía prácticamente aplicada, ¿no?
lo que se debería hacer. Y la economía aplicada es arte, ¿no? ¿Cómo aplicar el conocimiento en economía para que el Estado tenga ingresos suficientes y la gente tenga riqueza suficiente? Eso es un arte, el arte de gobernar económicamente, entre comillas. Okay. Entonces, para Warras, la definición de Smith es insuficiente porque solamente está utilizando las aplicaciones, no está considerando que es una ciencia que tiene que describir cómo es, porque acá lo que está diciendo es cómo debería ser la aplicación, no está diciendo cómo es en la vida real. Y tampoco Smith está considerando la equidad. Si bien es cierto, si bien es cierto, el Estado tiene que hacer crecer la riqueza, pero no está hablando Smith de cómo debería ser la, la distribución equitativa, justa. Entonces, ahí tiene dos elementos un poco débiles en la definición de Smith. Por otro lado, Say dice, eh, Say afirma que el objetivo de la economía política es conocer los medios por los cuales la riqueza se produce, distribuye y consume. Y para Warras esto es parecido a una ciencia natural. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo Say es estudiar cómo suceden las cosas, ¿no? Cómo se crea la riqueza, cómo se distribuye, cómo se consume, pero no se está preguntando cómo debería producirse, cómo debería distribuirse, cómo debería consumirse en esa economía. Entonces, una ciencia natural solamente se pregunta cómo son las cosas. No, pero no se está preguntando cómo deberían ser las cosas. Entonces, la visión de Say es distinta a la visión de Smith y ambas, según Warras, son incompletas. Es por eso que nuestro amigo Warras, luego de criticar tanto a Smith y a Say, va a proponer algunas definiciones sobre qué es ciencia, qué es arte, qué es ética, y al final va a decir que economía política a la vez es una ciencia pura, como lo decía Say, es un arte, como lo decía Smith, pero también es una ciencia moral, que es ya una contribución más que no nada ni Smith ni Say. Entonces nos dice que es una ciencia pura porque se ocupa de la veracidad de cómo son las cosas. Es un arte porque se ocupa de cuán útil es ese conocimiento para transformar las condiciones sociales. Y además es una ciencia moral porque tiene que considerar cuán justo es esa distribución o esa economía, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando hablamos de ciencia pura, hablamos de veracidad. Cuando hablamos de arte, hablamos de utilidad o interés material de la sociedad, que es lo mismo. Y cuando hablamos de moral o ética, hablamos de justicia y bondad. Entonces, cuando diferenciamos ciencia y arte, bueno, es la parte más importante, no se olviden, eso es importante. Entonces, luego va a ser una descripción guarra sobre qué es ciencia, qué es arte. Al final lo que dice que la diferencia entre ciencia y arte es que el arte va a utilizar el conocimiento de la ciencia para hacer aportes a un mejor funcionamiento de la economía. Entonces, por ejemplo, dice, es el arte el que hace fructíferas las verdades científicas. Entonces, las verdades científicas han sido estudiadas por la ciencia pura
Y el arte las utiliza para hacerlas útiles de algún modo. Dice, la geografía, la geometría o ciencia de las relaciones espaciales ilumina o dirige el trabajo del agrimensor, el ingeniero y el artillero, el navegante, el constructor del buque y el arquitecto. La química ayuda al boticario, al tintorero y a una gran cantidad de profesionales industriales, ¿no? Entonces, sería, por ejemplo, el ministro de Economía es aquel el que hace arte. Hace arte porque está aplicando el conocimiento de la economía de libros, la economía académica, de los papers, el conocimiento puro de la economía para hacer cambios en la sociedad, ¿no? A eso se refiere. Sin embargo, luego Warras se da cuenta de lo siguiente. Bueno, sí, el ministro de Economía hace arte utilizando los conocimientos de la ciencia pura, pero lo hace de una forma en que maximiza o optimiza la riqueza de la sociedad, ¿no? Entonces, el ministro de Economía, su objetivo es hacer crecer la riqueza de la sociedad. Pero detrás de eso, el ministro de Economía, que es el artista, entre comillas, debería tener algún criterio de justicia para favorecer o desfavorecer a ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si yo soy el ministro de Economía, puedo decir que mi beneficio social o el beneficio de la sociedad es la sumatoria de los beneficios de cada una de las personas, ¿no? O puede haber otro ministro que diga que el beneficio social es simplemente el beneficio del más desfavorecido. Entonces, hay dos formas de entender qué es lo mejor para la sociedad. Una, que es la sumatoria de beneficios, y una, que es el mínimo beneficio, es decir, el beneficio del más desfavorecido. Entonces, eso es parte de la ética. Eso no se atiende simplemente con una ciencia pura o con la decisión de optimización, sino que es algo moral. Cómo yo entiendo qué es justo. Lo justo es que en general todos tengan más, o lo justo es que el menos favorecido sea el más, el objetivo de la sociedad. Ok, y bueno, eso ya lo vimos hace un rato. Arte, que es la ciencia aplicada, está asociado con el interés material y la utilidad de la sociedad. La ciencia está relacionada con el punto de vista del interés material de utilidad, pero estudiado desde un punto de vista descriptivo de cómo es, y la ética desde el punto de vista de equidad. Entonces, Warras dice que economía son las tres cosas. Es lo mismo. Okay. Para garantizar que en una economía haya transacciones justas, un intercambio justo, va a decir Warras que deben cumplirse algunas condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, que exista un precio único, luego que exista una intervención de la moneda y luego que exista la transformación de servicios productivos en productos de mercado. Este último es prácticamente la existencia de industria, ¿no? Existencia de industria. Para que haya transacciones justas, tiene que haber competencia perfecta. Acá está, acá dice competencia perfecta o libre competencia. Y esta libre competencia se asegura con tres condiciones. Con que exista un precio único, de modo de que ese precio sea el más cercano al costo. Hemos visto en competencia perfecta en los cursos de micro que ese precio se acerca al costo marginal. Luego, que exista una intervención de la moneda, porque debe haber predictibilidad o debe haber una estabilidad en los precios. Y finalmente, de que las cosas puedan ser producidas en la industria. Con esas tres cosas va a decir que se asegura
la, em, la existencia de transacciones justas. Eso también es importante. Ok. ¿Qué es riqueza social para Warras? Warras dice que la riqueza social es el conjunto de cosas materiales o inmateriales que son escasas. Ojo con esto. Es decir, que por una parte son útiles y por la otra parte existe una cantidad limitada. Entonces, la riqueza es el conjunto de cosas que a la vez son útiles, pero que a la vez son escasas. Entonces, la naturaleza de la riqueza social es la escasez. Eso no quiere decir que mientras más rico sea un país hay más escasez, no, sino de que ustedes imaginen que un país tenga solamente cosas muy, muy escasas. Por ejemplo, oro o, no sé, diamantes, es muy escaso. Entonces, ese país va a ser más rico porque sus objetos son muy escasos. Puede ser que exista un país con un montón de cosas, pero esas cosas no son escasas, ¿no? No sé, vemos un país que tiene un montón de áreas verdes, pero sí, es interesante tener un montón de áreas verdes, protege la naturaleza, sí, pero no se puede contar como riqueza social porque es abundante. Solamente la naturaleza de las cosas que componen la riqueza social es que sean escasas. Sin escasez, tu riqueza no tendría valor. Imagínense que ustedes tienen una cantidad de propiedades, eh, no sé, tienen en su posesión un libro firmado por un autor muy conocido. No, digamos, ustedes tienen una obra de arte en su casa y creen que es la única obra de arte de ese autor, ¿no? Entonces, eso hace que eso sea una riqueza muy costosa. Pero mañana sale que ese autor en realidad tiene miles de obras en el mundo, entonces pierde el valor su riqueza que estaba en esa obra de arte. ¿Por qué? Porque ya no es escaso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en Warras, que dice que la riqueza social tiene naturaleza de escasez. Pues cuando hablamos de escasez, no solamente estamos hablando de que una cosa no es abundante, sino también estamos hablando de que no puede hacerse abundante con rapidez. Por ejemplo, los diamantes son escasos, pero si descubriríamos alguna forma industrial de generar o fabricar diamantes a gran escala, ya no sería escaso, ¿no? Ya no sería valioso. Entonces, la escasez no solamente tiene que ver con la abundancia de las cosas, sino con el potencial de volverse fabricables o producibles con facilidad. Bueno, y además una cosa escasa a la vez tiene que ser útil, ¿no? Si no es útil, las personas no van a querer apropiarse de ello. Y ojo con eso. Si hay cosas no útiles, las personas no se van a querer, no hay la sensación o el deseo de apropiación. Pues, por ejemplo, el valor de cambio de las cosas solamente ocurre después de que algo ha sido apropiado por una persona. Supongamos, yo me encuentro en la calle eh, un cuaderno. Mientras nadie es dueño de ese cuaderno, ese bien no tiene un valor de cambio. Recién cuando yo me apropio de ese bien, me lo recojo, esa apropiación del bien le da un valor de cambio. Y ese valor de cambio
se va a determinar por cuán escaso es en el mundo y por cuán posible es que existan cosas industrializables parecidas a eso. Ok, entonces por eso es que nos habla acá de 3 características o 3 consecuencias. La primera es que la riqueza tiene que tener un don de apropiación. Si algo no es deseado de ser apropiado, no es sinónimo de riqueza. Como les dije hace un rato, ¿no? El aire es muy útil, nos da mucha utilidad, el agua nos da mucha utilidad, pero como es abundante, no queremos apropiarnos de ello, ¿no? No es que nos peleamos todos los días por quién acumula más cantidad de aire o cantidad de agua, ¿no? Entonces, por eso es que no es sinónimo de riqueza. Por otro lado, la riqueza tiene esa característica de ser intercambiable. Las cosas solamente poseen valor de cambio si son intercambiables. Si por alguna razón algo no es intercambiable, no es sinónimo de riqueza. Pues imaginen ustedes que tienen el collar que les dejó su tatarabuela y que para ustedes tiene un valor gigantesco, pero si nadie está dispuesto a intercambiar ese bien por dinero, no representa riqueza, aunque para ustedes sea un bien muy preciado, aunque les dé mucha utilidad a ustedes. Y finalmente, todas las cosas de la riqueza tienen que tener la capacidad de ser reproducidos industrialmente. Entonces, todas las cosas que, que son riqueza social, de alguna forma tienen que tener la capacidad de ser reproducidas industrialmente. Es decir, hay que ser producidas a gran escala o en la relación entre hombre y naturaleza, tienen que ser sacadas. Y cuando hablamos de industrial, no estamos hablando de plantas manufactureras ni grandes plantas. Cuando Warras habla de industrial, se está refiriendo a la relación del hombre con, con la naturaleza. Es decir, la recolección, la caza, para él también son industria. Sí, yo sé que suena raro, pero para Warras es así. Todo lo que es producir eh, mediante una técnica es industria. Entonces, recolectar, pintar, eh, cazar, no necesitan hacer una fábrica, pero sí son industria para él. Entonces, les decía que el valor de cambio, ¿no? El valor de cambio es el precio de intercambio. El valor de cambio solamente es visible en un bien una vez de que es apropiado por alguien. Si no hay apropiación, no hay valor de cambio. Tengan en cuenta eso. Si no hay apropiación, entonces no hay valor de cambio. Okay. Y finalmente nos va a hablar sobre el fenómeno de la industria y la economía aplicada. Como les decía hace un rato, industria para Warras es todo lo que tiene que ver entre la relación de las personas con las cosas, que es lo mismo a la relación de personas con la naturaleza o con los fenómenos naturales. La industria, al ser la aplicación de otros conocimientos para transformar cosas en bienes, se le va a llamar arte. Ojo con eso. Industria para Warras es sinónimo de arte. ¿Por qué? Porque estamos utilizando conocimiento para transformar cosas. Con lo que a grandes rasgos dice Warras es de que las personas compramos servicios para, para generar bienes. ¿A qué se refiere con servicios? Se refiere a que contratamos horas de trabajo, contratamos horas de maquinarias, contratamos tierras o alquilamos tierras. Todo eso son servicios que al final van a servir para producir bienes.
No, quiero que quede claro esto, que la industria es arte. Por otro lado, va a llamar instituciones o teoría de las instituciones a todo lo que tenga que ver con la relación entre personas. Entonces, industria es relación entre personas y cosas, o personas y naturaleza. Instituciones es relación entre personas. Y esto está regido por la regla moral o ética, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos nosotros? Eso depende de las reglas éticas de nuestra sociedad. Finalmente nos habla sobre el fenómeno de la propiedad y la economía social. Entonces, cuando hablamos de propiedad, estamos hablando de que las personas pueden subordinar las cosas y utilizarla de tal modo de que respondan a tus objetivos particulares, ¿no? Acá es importante la palabra subordinar. Entonces yo tengo derecho sobre ciertas cosas y todo lo que produzcan esas cosas van a ir para mí, no para otra persona. Entonces esto se le llama teoría de la propiedad, la cual es una ciencia moral cuyo objetivo es la repartición más equitativa de la riqueza social entre los hombres en sociedad. Una de las características de la propiedad, sobre todo la propiedad de la tierra, es que las tierras son escasas y son limitadas. Por tanto, quién sea el dueño de las tierras importa un montón para la sociedad. Recordemos esto de redistribución equitativa o la eficiencia. Teóricamente, ¿quién debería poseer una tierra? El que debería poseer una tierra es aquel que está dispuesto a pagar más por esa tierra. ¿Y por qué alguien estaría dispuesto a pagar más por una tierra? En teoría, porque esa persona es capaz de sacarle más provecho a esa tierra, ¿no? Por ejemplo, si está a la venta un terreno, no sé, en una esquina de un centro, de Lima, en alguna esquina de Lima, que es seguro una esquina comercial, algo así, va a haber gente que lo va a querer para una casa, va a haber gente que lo va a querer para un condominio, va a haber gente que lo va a querer para un grifo, no sé, para 1000 cosas. Eficientemente, el que al final va a ser dueño de ese terreno es aquel que está dispuesto a pagar más. Y el que está dispuesto a pagar más es aquel que tiene la capacidad de aprovechar mejor ese terreno. Entonces, eso es eficiente, una decisión eficiente. Entonces, seguro, el que tiene más ganancias previsibles o que él piensa ganar más, es el que seguro va a ser un edificio ahí, ¿no? Va a ser un edificio de 25 pisos y lo va a vender a un precio muy alto, va a tener un montón de ganancias, ese es el más eficiente. Entonces, eso para Huarras es totalmente, eso es sinónimo de justicia y equidad. ¿Por qué? Porque le estás dando un factor productivo, que es la tierra, a aquel que es más capaz de generar riqueza. Por eso es que acá hablamos de moral y ética, porque le estás dando a quien se lo merece. Y eso va a llegar o va a llevar en el largo plazo a que exista mayor bienestar, ¿no? La gente va a estar, la gente va a estar segura de que las cosas, los factores productivos, la riqueza, se va a repartir de forma justa a quien le corresponde, al más hábil, al que contribuyó más. Entonces, por eso acá ponemos eso de la economía social. La propiedad, si bien es cierto, parece algo totalmente de índole privado, ¿no? Yo tengo mi propiedad y listo, es mío. No necesariamente eso repercute en que sea lo mejor para la sociedad. Es por eso que aplicando la economía aplicada,
lo que debe tender la economía en un mercado competitivo es que solamente los más hábiles o los que más contribuyen sean los dueños de los factores de producción. Entonces, eso es una cuestión de justicia, ¿no? Ok. Entonces, eh, creo que lograba hacer todo lo necesario para su control. He saltado las partes que no eran necesarias para su control, así que no creo que tengan problemas para dar un control muy bueno. Pregunta, chicos. Ok, ya debe estar habilitado en Paideia. Me avisan, chicos, si se puede ver el control 6.